En términos generales, aprovechando que ya casi estamos todos, nos hace falta Jesús Ortega el Bueno, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con ese hombre malvado que estaba en el PRD, perdón, sí, que era el que siempre luchaba contra los derechos de los que menos tienen, ¿sí? Era lo más impresionante es que encabezaba el liderazgo de un partido que se presumía defendía a los más pobres. Sin embargo, nos consta cómo cuando se constituyó la constitución de la ciudad, muchos de los que estamos aquí somos testigos, que Zambrano y los demás le decían que apoyaran la causa de los trabajadores no asalariados, no quiso, no quería porque eso costaba mucho presupuesto y no había dinero en la ciudad, o sea, como si le fueran a afectar en algo a él. Hay que consignar los derechos, de que se logre que sean vigentes y se hagan realidad. A veces no es tan fácil, a veces todavía le cuelga y le llueve, por eso tenemos que luchar todos los días, por eso estamos aquí reunidos y congregados para plantearle a un interlocutor, a un hombre con una voz comprometida con la gente, más humilde, fue diputado del Distrito 24 en Iztapalapa, donde están los lugares más pobres de Iztapalapa. Y bueno, quiero decirles que él está convencido que Clara es una mujer que lucha por los que menos tienen. Y eso es muy importante. Y bueno, finalmente yo creo que vamos a poder juntos trabajar, alcanzar grandes metas. Independientemente de eso, quiero hacer una recapitulación de algo importante que hacemos todos los sábados que estamos aquí. Analizamos lo que está pasando en el mundo. En este momento hay tambores de guerra en todo el mundo y guerras muy fratricidas, como la de los hermanos pues en la zona de Gaza y Cisjordania, que ya se extendió a Líbano y a Jordania. Obviamente en este momento pues lo más terrible es que si llegan a enfrentarse y llegan a atacar más fuerte a Israel, todos sabemos que ellos tienen un gran arsenal de bombas atómicas. Ese es un tema muy delicado. Sin embargo, Israel en estos momentos, pues, y ya vimos cómo Rusia en la semana dijo que iba a atacar a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que incluye todos los países europeos, incluyendo Ucrania, y a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque él no va a permitir, o sea, las hegemonías siempre piensan que todos los demás quieren depender de ellos. Y yo creo que es muy importante hacer notar que tanto a los Estados Unidos como a Rusia, pues los pueblos lo que queremos es armonía, equilibrio, seguridad, paz y vivir en armonía. Esa es la gran realidad. Y vivir en un estado democrático. La ONU hoy por hoy pasa desapercibido muchos detalles porque el Consejo de Seguridad, que están 15 países, en realidad está la ONU, está Rusia, China y los Estados Unidos, siempre ahí entre ellos tres quieren decidir qué va a pasar en el mundo. En estos momentos Rusia, China, con el famoso tratado que están haciendo, que quieren desaparecer al dólar y formar algo que se llama, ¿cómo se llama? El países que se llama BRICS, el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los más simbólicos, pero ya tienen como 40 países reunidos con ellos. Y esto significa también guerras económicas que degeneran en guerras armadas, en conflictos bélicos. Y obviamente yo creo que estamos en el momento urgente de que los secretarios generales de la ONU no tomen partido. El actual secretario general de la ONU está criticando a los israelitas, picándoles la cresta. Un secretario general de la ONU debe ser alguien como un mexicano, por vocación pacifista, que no tomemos partido, que lo único que hagamos siempre sea a favor de la humanidad. Nosotros tenemos prohibido constitucionalmente el lograr el tomar partido a favor de la guerra, ¿sí? La no intervención es la filosofía, no intervención. Yo creo que un mexicano podría hacer muy buen papel en la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y yo creo que ahí tendríamos un gran secretario general, ¿sí? Que habrá que proponerlo. No sé si Andrés Manuel, si Marcelo, pero ahí tenemos gentes
de gran calibre que podrían cumplir con ese propósito de saber conducir al mundo con pacifismo. Ese es el tema importante. Y bueno, este escenario se prolonga hacia los Estados Unidos también. Dentro de los partidos de Estados Unidos, el republicano y el demócrata, hay dos bloques en cada uno, porque son bloques empresariales que favorecen a la guerra o a la no guerra. O sea, obviamente estamos en un escenario en donde necesitamos cambiar las cosas urgentemente. Y bueno, México es factor decisivo y creo que tenemos una presidenta hoy en día que está haciendo un papel excepcional. Y obviamente ayer la quisieron involucrar en el tema de que condenara a Israel, y lo hizo muy sabiamente, como un buen mexicano sabe no intervenir. Se condujo con mucha sabiduría, porque no faltan ahí los periodistas que traen sus intereses. ¿Verdad que está mal Israel? ¿Verdad que ya lleva 40,000 muertos? ¿Verdad? De repente se nos olvida que estos conflictos a veces empiezan hace miles de años, entre ellos mismos. Sin embargo, para no analizar lo que pasó hace miles de años, hace un año les mataron a 1,000 ciudadanos que estaban en un festival y fueron a hospitales y casas a secuestrarlos y a matarlos. Y todavía tienen secuestradas gentes que estos están tratando de liberar. Esa es la justificación. Esto se hubiera acabado hace un año si hubiera habido la devolución de los presos, de los secuestrados, de todo eso. Sin embargo, parece que el sentido común es el menos común de los sentidos en este mundo, ¿sí? Y bueno, finalmente llegó ya Balaam, Ceci. Ah, perfecto, porque tienen preparadas también unas palabras Balaam. Ahorita le vamos a pedir porque él viene trabajando algunas cosas. Ya llegó nuestro amigo Ortega, Jesús Ortega, no ha llegado. Okay. Bueno, Ortega, bueno, seguramente está preparando la barbacoa, fue a recogerla, ¿sí? Y pues también Javier ya llegó. Javier no ha llegado, que se llama nuestro amigo Javier, que son los de Benito Juárez, ¿no? Beto, ¿sí? Y Javier. Pero bueno, quiero decirles que dentro de este contexto creo que ya estamos arrancando. Y bueno, finalmente los grupos delincuenciales en México andan desatados, queriendo tomarle la medida al poder, tomarle la medida a la presidenta. Pero la verdad, estoy satisfecho que es una mujer de mano fuerte. Es una mujer sabia y una mujer que no tiene temor de muchas cosas. O sea, la verdad, yo estoy sorprendido de su capacidad de expresar con gran energía, y el equipo sumado completito, todos sumándose a apoyarla. Es lo más interesante. Algunos de la oposición, hay un grupo de senadoras que se la han pasado peleando por otro tipo de cosas triviales, que estos momentos lo que debemos es estar unidos para acabar con la delincuencia, estar unidos con el gobierno de la República y con los gobernadores para que se acabe la delincuencia. No puede ser que surgió en Tabasco también un grupo ahí delincuencial, y en fin, vamos viendo cómo tenemos que reordenar las cosas en este país. Y bueno, ese es el análisis que hacemos, y en esta ciudad pues ya acaba de tomar posesión la jefa de gobierno, Clara Brugada, y bueno, también eventualmente le voy a decir, cuando concluyamos, que haces uso de la palabra y le mandas un mensaje a nuestros compañeros. Pero antes, Balaam, ¿tenías un mensaje para los compañeros? Adelante. Gracias, señor presidente. Roberto no tiene la culpa. ¿Qué? Pon atención, Berta. Roberto no tiene la culpa. Siempre me da la palabra porque yo en Santa Cruz, Mellehualco, fui merolico. Y entonces, ahí en el mercado de Santa Cruz, decíamos: Chumín, animal del demonio, sal de tu agujero, maldito animal, ¿dónde te has metido, joven? No me pague con la espalda, págueme mejor con una moneda. Entonces, por eso me dan la palabra, porque ese es como una, lejos de ser un atributo, es así como una desventaja de cuando hablas mucho, porque al último la gente se empieza a dormir.
Pero a mí no se me duele o se me distraen como Marta. Entonces cuando yo pase eso, agarro el borrador, porque soy profesor en la universidad, y le suelto un gizazo o un borradorazo. Por eso hoy tienen que poner atención, porque les voy a contar una historia. Ella me distrae. Soy de Santa Cruz Mellehualco, como ustedes, seguramente muchos de ustedes crecimos ahí en el Tiro. Crecimos en el Tiro y ya decir que al Tiro es el costo de subir a tomar la palabra. Y les voy a contar, entonces pon atención, porque cuando hice mi primera comunión, a ver si se les empieza a hacer conocida la historia. Cuando hice mi primera comunión, yo acompañaba a un muchachito que queríamos hacer la primera comunión en la iglesia de los Picos de Santa Cruz, en la 47 y la 6 está en Santa Cruz, unidad habitacional. ¿Y qué creen? Pues éramos niños pobres, éramos niños del tiradero. Pero como mi compañerito quería, Roberto, mi compañerito quería llevar su velita y su trajecito blanco y no tenía dinero, ¿saben qué hizo? Ahorita que termine, Roberto, te digo. No, ¿qué dije? Que nadie tiene que poner atención, porque es una historia que les va a gustar. Entonces, yo todas las mañanas íbamos con un costalito a traer tesontle a las minas. Muchos de ustedes no saben dónde están las minas. ¿Ya no existen? ¿Ya se acabaron? Sí, sí están. Íbamos a las minas y traíamos un costalito de tesontle, y se lo veníamos a vender ahí en la Rosa. Estaba una tienda de materiales y nos lo compraban, y gracias a eso este muchachito hizo su primera comunión. ¿Saben cómo se llama ese muchachito? Se llama Juliancito Bravo. Yo sé que ustedes ni idea tienen, pues todos son jóvenes, pero estamos hablando de hace, yo tengo 65 años, y entonces en Santa Cruz Mellehualco eso sucedía. Pero además, los domingos íbamos al catecismo, y ¿qué crees? Nos daban catecismo con un grupo de rock. ¿Alguien sabe eso? Que en la iglesia de Santa Cruz la alabanza se tocaba con un grupo de rock. Eran los años 70. ¿Alguien sabe eso? ¿No lo vieron? Bueno, entonces les voy a contar que todos los niños que íbamos a hacer el desroque a las montañas y montañas de basura, subíamos, y yo era especialista en conseguir motorcitos, que les conectabas una pilita y el motorcito trabajaba, y hacíamos carritos. Era la única forma de que los niños pobres como nosotros pudiéramos acceder a tener un carrito. Junto con eso había un señor, a ver si se les hace conocido esto, había un señor, ¿qué crees? Que era mudo. Y ese señor no tenía hijos. Ese señor hubiera querido tener un hijo, pero pues no podía, nadie le hacía caso ahí en el Tiro, en el tiradero, nadie le hacía caso. Y este señor era buscador en el derroque, y un día, ¿qué creen? Se encontró un billete de 1,000 pesos. Un dineral en ese entonces. Como a Jota, un billete de 1,000 pesos. Y ahí junto con esto había un merolico y un ventríloco que vivía allí en el tiradero. El ventríloco, o como se diga, ¿qué creen? El ventríloco, Neller, tenía un niño, tenía un muñequito que le metía la mano por atrás, así, y hacía que hablara. No era Carlos Neto y Titino. Este muñequito hablaba, y entonces el ventríloco, el mudito que se encontró los 1,000 pesos, le dijo, seguramente, yo no puedo tener hijos, te compro el muñeco. Y el otro le dijo, no, es con lo que trabajo.
pero a cambio de eso te doy una cuna llena de billetes de a peso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo saben? Le juntó una cuna de billetes de peso, de a peso. Eran los billetotes, cafés, rojos. Ajá. Le llenó la cuna de billetes de a peso. Naturalmente que el billete del mudo era de 1,000 pesos. No aceptó el trato y le dijo, mejor quiero a tu niño. Y el niño pues, era un muñeco de ventríloco, ¿no? Entonces le dijo, acepto. Y el ventríloco le dio el niño y dice, pero no lo abras, lo voy a meter a su cajita. No lo abras hasta que yo me haya ido. Y este tomó sus maletas y se fue de Santa Cruz Mellehualco. El mudito al otro día le tocó en la maleta y le dijo, levántate, te voy a traer un cafecito, levántate. Y el muñeco Ya estaba muerto. no me exhibas, era un muñeco, los muñecos no se pueden explicar. Bueno, excepto Pinocho. Bueno, ¿y qué crees? Y el muñeco no le abrió. Abre, forza la maleta, la abre y lo que encontró fue pues un muñeco. Un muñeco inerte. Pero Y con le el dijo, Yamil ahí. pues no pones atención, el Yamil se lo llevó el ventríloco y engañó al mudo. ¿Alguien sabe esa historia? ¿Saben que eso sucedió en Santa Cruz? ¿Alguien lo sabe? Pero sí sabes que pasó en Santa Cruz. Ahí fue en Santa Cruz Mellehualco, arriba en el Tiro, lo que hoy es el Parque Cuitláhuac. Y este hombre se volvía loco tratando de que el muñeco hablara. Lo despedazó, le buscó dónde estaba el niño y el niño nunca existió. Entonces, el muñeco jamás habló. Y la historia del hombre, se llamaba el hombre del papel. Búsquenla, seguramente estará en YouTube, no sé. En YouTube, búsquenla. Y nadie me lo contó, yo lo vi. Pregúntenle a Juliancito Bravo, que ahora ya es don Julianzote, es un señor grande de unos 80 años, pero Juliancito y yo fuimos a hacer la primera comunión en la iglesia de Santa Cruz Mellehualco, en la calle 47. Y ya hoy, ya pasaron tantos años, íbamos con el grupo de los Pepes, los pepenadores, y nos pagaban el viaje a Acapulco. ¿Sí sabías eso? Nos pagaban, ¿alguien sabe de eso? Que nos pagaban el viaje a Acapulco y nos íbamos 3 días, todo un fin de semana, a adueñarnos de las playas de Hornitos, por cierto. La playa de Hornitos la atascábamos como con más de 1,000 pepenadores. A los de Santa Fe también. Después de esto, tienes razón, ¿cómo te llamas? Estanislao, tienes razón. Después de esto, Tanis, un día decidieron, era el auge de la basura, la riqueza que generaba la basura, que empezaron a hacerse imperios. Y el imperio de la basura se dividió y decidieron hacer un tiradero a cielo abierto en un lugar horrible, asqueroso, horrendo, que se llama Santa Fe. Y hasta allá se fueron nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores. Hasta allá se fueron. Allá se fue el Dientón, los líderes de ese tiempo, en esas barrancas asquerosas. Hasta que alguien muy inteligente que se llama Marcelo Ebrard dijo, oye, ¿y si enterramos la basura y hacemos edificios de alta gama? Y hoy, todos los compañeros que dijeron, quédense con un terrenito, dicen, está bien feo Santa Fe. ¡Qué porquería! Son puras barrancas. No, aquí no, y mejor voy a Santa María Estahuacán o al pueblo de Santa Cruz, pero nunca en Santa Fe, porque aquí nunca va a valer la tierra. Y hoy es lo más caro de la ciudad. Y hoy es lo más caro de la ciudad. Es el centro financiero Santa Fe. Y allá se nos perdieron nuestros compañeros con una recicladora de basura, no sé qué migajas les dio el gobierno.
se acabó el gran imperio. Pero quería que supieran y que recordaran, ustedes no son muy jovencitos todos. No, ustedes se sacaban los mocos cuando yo les estoy platicando. Yo tengo 65 años, estoy hablando de hace 50 años, no más, 60 años. ¿Cuántos años que llegamos en la luz? Tu abuelo, sí, 62 años. Hace 62 años, la historia del Sindicato Único de Trabajadores Generales de la Ciudad de México era esplendorosa. Nuestros líderes hoy van al día. Nuestros líderes hoy luchan por lo poco que se puede conseguir. Pero antes, nuestros líderes nadaban en centenarios de oro. Nuestros líderes tenían 10 o 20 mujeres. Hoy, nuestros líderes, como dice Pérez, el abogado, tenían diputaciones. 1, 2 o 3 diputaciones. Ese era el poder que tenía el Sindicato Único de Trabajadores Generales de la Ciudad de México. Hoy, yo veo con mucho cariño encontrar gente que sea parte del sindicato, del único, que estén aquí a nuestra mesa y donde hoy Roberto los trate con tanto amor y con tanto cariño, y por eso no dejo de agradecerte que seas tan generoso y tengas en tu mesa a los hombres que si no trabajaran en esta ciudad nadaría en basura. Un aplauso para todos ellos. Bien, asimismo quiero pedirle al doctor Antonio Neller Sandoval, iba a hacer una reflexión también, le voy a dar el uso de la palabra, después se lo voy a dar a nuestro amigo Carlos para ver si nos hace el favor de dirigir unas palabras, y posteriormente, pues, que estoy en... Ya llegaron los de la barbacoa. Ya veo que ya están acomodados. Sí, en lo que comenzamos la entrega de los reconocimientos a todos y cada uno de ustedes. Y nomás que Claudia me está haciendo el favor de ponerles holograma ahorita a todos los que faltan. Toño, por favor, adelante. ¿Se acordaron de eso que dije? Sí, porque conocí Tiradero de Santa Fe. Mi padre trabaja en Álvaro Obregón, en Limpia. Conozco bien a los hijos de don Pablo, don Pedro. Agradeciendo una vez más la oportunidad del uso de la tribuna, en primer lugar a nuestro presidente y amigo sobre todo, Roberto Villaseñor, y a esta soberanía que se reúne aquí cada 8 días en este espacio que es de los ciudadanos para los ciudadanos. Hoy yo quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que tiene que ver con los quehaceres del mundo y cómo nos impactan estos a nosotros en la deficiencia que socialmente venimos arrastrando. Primeramente, señalaré y recordaré a un enorme hombre en el uso de la palabra, al maestro José Muñoz Cota, que decía que nadie suba a la tribuna sin una causa justa que defender y que no baje de ella sin la conciencia del deber cumplido. Esto lo traigo primero a colación porque me he encontrado por ahí una serie de cursos que dicen que para que perdamos el miedo de hablar en público. Y me he acercado a estos cursos y es increíble la forma en cómo melolicos pretenden vender cursos de formación y capacitación en la excelencia del uso de la palabra, donde de manera irresponsable hacen un abuso de la libertad de expresión, donde nadie se asume de la consecuencia que tienen sus palabras, de cómo validan, cómo defienden, cómo hacen apologías de lo indefendible y lo más grave, que salen cual las artistas de cine aplaudiendo lo que no es aplaudible.
Y quiero traer a colación, en mi época de seminarista, un problema que tuvimos de exégesis, de hermenéutica, alrededor de la interpretación del texto sagrado que está en Lucas y que está en Mateo sobre las bienaventuranzas. Y nos preguntaba nuestro director de cátedra, porque la base de las bienaventuranzas está en la primera parte cuando dice: bienaventurados los pacificadores. Más que felices. ¿Sí? Y nos pregunta el maestro, ¿qué es la paz? Ustedes que van a ser predicadores de la paz, ¿qué es la paz? Y nos empezó a pedir a cada uno, a nosotros, nuestra interpretación personal. Y tenía truco, porque nos dijo: este es el problema, señores, que cada quien pretende hacer el evangelio según su propia interpretación, lejos de hacer un ejercicio de interpretación desde el mismo texto. Y entonces tuvimos que investigar qué era paz, y nos encontramos un asunto que pareciera trivial y que pareciera que no importara para esta asamblea, pero yo creo que hoy aquí está un tema crucial, no solamente para esta asamblea, sino para todo el mundo. Nos encontramos que había 3 conceptos de interpretación de paz superpuestos. El primero, la pax romana, porque entendamos que el evangelio se construyó en medio del gran imperio romano, ahí en la diáspora de los hebreos, en medio del Mediterráneo, ahí se escribió el evangelio, y no se escribió en hebreo, sino en griego koine, en griego común, en griego del pueblo, de los comerciantes, de la gente que transitaba de colonia en colonia. Y nos encontramos al interpretar qué significaba para los romanos la paz, para el imperio romano la paz, y se suponía que era el mantenimiento del status quo, es decir, el mantenimiento de las cosas como están, por medio de la coerción, por medio de ejércitos, por medio de jueces a modo, por jueces que votaban por el interés superior de las clases privilegiadas de Roma, y a la cual ni los extranjeros teníamos acceso al derecho, ni tampoco aquellos que no gozábamos de la calidad de ciudadanos romanos, que otra vez regresábamos a que era la aristocracia la que gozaba del derecho, y implicaba mantener este estatus, este nivel de cosas, mediante cualquier proceso: ejércitos, jueces, tortura, coliseo y aún muerte de cruz. Que la muerte por crucifixión significaba una maldición, no solamente en esta vida, sino en la postrera. Ese era el sentido de la paz romana. Después nos encontramos que el término que se utiliza en griego es eirene, y nos encontramos que también los griegos tenían una forma muy particular de entender la paz. Para ellos, la paz era la ausencia de guerra. No importara que no hubiera derechos, que hubiera violación de derechos, que hubiera esclavitud, que hubiera explotación, que hubiera marginación, que no hubiera derechos sociales, no importaba nada de eso, ni siquiera estaba en su ecuación. Me he encontrado incluso algo curioso ahora que he estado investigando acerca de la violación masculina como una forma de sometimiento por parte de los ejércitos dominantes, que incluso lo que se supone que era una libertad entre los griegos de la práctica de la homosexualidad, en realidad era una práctica de pedofilia, de pederastia, donde yo, de una clase noble, podía agarrar a mis sirvientes, aún masculinos, adolescentes, niños, y si me placía, podía violarlos, y decía que era con consentimiento porque yo era el señor noble y a mí me protegían las leyes griegas.